Durante la sesión del INE del pasado jueves 18 de abril se presentó una discusión entre representantes de partidos que llamó mucho la atención. No solo por hasta dónde llegó en el nivel de los insultos, de los señalamientos, sino también por lo que representaba en las dos figuras participantes. Pero creo que también habla de la polarización y del escenario político electoral que estamos viviendo en nuestro país y por eso no quisimos dejarlo pasar esta mañana. Le agradezco mucho al senador Emilio Álvarez y Casa que nos tome la llamada primero. Emilio, muy buenos días. Erika, muy buenos días. Un abrazo hasta San Luis Potosí, aquí desde la Chilanga Banda. Jonathan, muy buenos días. Buenos días. Has asumido la representación del Partido de la Revolución Democrática ante el INE y bueno, pues vaya situación la que viviste la semana pasada con Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué pasó? Cuéntanos tú, senador. Sí, soy representante del grupo parlamentario del PRD en el INE. Para comentarlo con el auditorio, hay tres tipos de consejerías en el INE, lo que se conoce como la herradura de la democracia. Los consejeros ciudadanos, que tienen voz y voto, las representaciones de los partidos políticos con registro nacional y los grupos parlamentarios con presencia en el Congreso. Yo he decidido, por la estrategia de Alianza Fuerza y Corazón, justo por la preocupación de lo que pasa el INE, asumir la representación del PRD en el Senado. Sí. Por esa razón estoy ahí. Y efectivamente llevo 2 sesiones. Y lo que he observado, Erika, es que hay un fenómeno de normalización de la violencia verbal. Hay una práctica sistemática de Gerardo Fernández Noroña de poner apodos, poner insultos, poner epítetos. Por ejemplo, a algunas personas decirles perro, chucho, o decirles capellán, o insultar a una coalición cambiándoles los nombres. Es decir, no solo la violencia verbal, sino el acoso, incluso algunos integrantes del Consejo, consejeros ciudadanos, como para generar una práctica de inhibición y aplastamiento. Fue el caso de mi persona, me empezaron a mí otra vez a poner apodos que yo no quise dejar pasar. E infelizmente, eso está no permitido el reglamento, pero si la presidenta del INE no lo detiene, pues por eso yo señalé, pues con mucha contundencia, que la conducta de Gerardo Fernández Noroña es la de un porro, ¿no? Y literalmente son porros de una narcocoalición, mientras ellos no se refieran con términos de respeto, dice, bueno, pues yo le voy a llamar narcocoalición, mientras ustedes no me respeten, pues yo les voy a llamar porros. Y eso generó pues un debate de tomar una dimensión literalmente nacional. Ahora, dime una cosa, senador, justo la actuación por parte de la autoridad, porque es algo que llamó la atención, el hasta dónde escaló porque no había quien pusiera orden. ¿Cuál tendría que haber sido la respuesta, la reacción por parte de la presidenta del INE? Mira, decir tu opinión o lo que consideras tu verdad no te autoriza para insultar a nadie. Tú puedes hacer contrastes, tú puedes dar opiniones y puedes incluso oponerte tajantemente a tus adversarios. El reglamento del INE prohíbe hacer alusiones personales, el reglamento del INE prohíbe hacer este tipo de referencias, y lo que tendría que haber hecho la presidenta es de la primera vez que cualquier persona, pero en este caso Noroña, le dice perro a un representante de una coalición, pues dices, oye, ya había habido incidentes previos y lo dejó correr. Si tú estás viviendo un fenómeno de violencia verbal, en mi caso, yo considero que es hasta inapropiado dejarte, porque la pedagogía, el mensaje es, pues que te aplasten tu dignidad, tus representados, que insulten a Xóchitl, que es a quien yo represento ahí, y no pasa nada. No, sí pasa. Se genera una dinámica de normalización de la violencia y eso no puede suceder. ¿Qué es lo que pasó? Después de ese encuentro, después de este conflicto, pues que Noroña le bajó pero 4 rayas y la presidenta ya empezó a aplicar el reglamento. Ahora, ¿qué hay de fondo en la actuación de Gerardo Fernández Noroña? ¿Qué ves tú? Porque te refieres a un intento de inhibir la participación del resto. ¿Quiere apoderarse del discurso dentro de esta herradura del INE? Yo veo 3 fenómenos que tienen relación. El primero es, si en la tribuna de Palacio Nacional se ofende, se insulta, se polariza, se lucra de la polarización, y pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Entonces hay como un efecto de imitar
una conducta de agredir a los adversarios. Segundo, sí hay una pretendida actitud de imponer una narrativa, de generar una condición de que solo mi versión es correcta. Y tercera, es una falsa, porque no hay otra manera de calificarlo, posesión de una autoridad moral. Es decir, lo que se dice de parte de Noroña es como si tuviera la única fuente de autoridad moral para referirse a los demás, y que todas las demás expresiones pues no merecen ni siquiera llamárseles por su nombre. Me parece entonces que es una estrategia no solo personal sino política, porque algunos de sus compañeros de coalición tienen la misma conducta, tal vez no con los mismos resultados, pero no es correcto que en este espacio la referencia sea con base a apodos e insultos. Pues no es correcto. ¿Se intenta amedrentar a los demás? Por supuesto que sí. Y por ejemplo, no solo a los representantes de la oposición, sobre todo a consejeros electorales, que por no estar de acuerdo con lo que dicen, se les lanzan a ofenderlos, a insultarlos, hasta en tono personal. Y luego cuando les reclamas, te dicen, ay, no, qué falta de respeto. Digo, perdónenme, no se puede tener la boca floja y la piel sensible. Queremos respeto. Ahora, senador, el principal argumento que le estaban reclamando ahí era que usted llegó con la representación del PRD cuando usted pertenece al Grupo Plural. Le mencionaban, recuerdo incluso Sergio Gutiérrez Luna de Morena, que había una incongruencia, que usted no debía de estar ahí. ¿Qué es lo que responde y por qué decide estar en la representación del Sol Azteca en el INE? Los ataques de Sergio en realidad es una mentira, es la expresión de la molestia de mi presencia, porque ya saben que yo soy un opositor frontal. Yo decidí incorporarme al grupo parlamentario del PRD esencialmente para estar sentado en esa herradura. Puede gustarles o no, yo no soy militante del PRD, pero sí soy integrante de ese grupo parlamentario, y esa discusión ya la resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal generó un concepto que se llama militancia parlamentaria, que lo aplica para muchos criterios. Si tú formas parte de ese grupo parlamentario, tienes los plenos derechos que eso implica. Uno de ellos es nombrar un representante ante el INE. Si en su caso hubiera algún afectado, sería el grupo parlamentario del PRD que diría, ese señor no me representa. Claro. Pero Mancera mandó en tiempo y forma los trámites, las autoridades competentes actuaron, y puede o no gustarles, pero eso es cosa menor. Yo estoy ahí justo en el entendimiento de que hay una coalición de partidos y de gente que venimos de sociedad civil con un proyecto que busca promover la democracia ante el autoritarismo que vemos en el gobierno. Me hago cargo, Jonathan, eso no les gustó y buscaron intentar descalificarme por mi origen no partidario, pero eso, lejos de generar un debate serio, pues eran puros epítetos, y por eso mi respuesta. Ahora, senador, te referías a este discurso dominante que se intenta imponer no solo ahí, sino de manera generalizada. Es parte de lo que vimos en estos días cuando se da este hecho donde intercepta un grupo de personas encapuchadas a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, en donde se acercan a su vehículo, en donde le exigen pues la seguridad que debería de brindar y de garantizar el Estado mexicano, y la respuesta del presidente es: fue un montaje por parte de un medio de comunicación, por parte de un periodista, y señala directamente a Carlos Loret de Mola y a el medio de comunicación Latinus. ¿Es parte de ese discurso que se quiere imponer? Absolutamente, sin prueba de por medio. Generar una acusación de esa naturaleza es una tremenda irresponsabilidad. No se puede decir, porque no estás de acuerdo con un periodista, con un medio, no te gusta lo que hace un defensor de derechos humanos, no te gusta lo que hace un ambientalista, no te gusta lo que hacen las feministas, no te puedes lanzar a los insultos. Pero si el presidente se cree que porque tiene la tribuna, tiene el dinero y tiene las condiciones para hacerlo, tiene legitimidad para insultar, calumniar o difamar, pues eso es un delito. Mira, yo he sido nombrado casi 60 veces en la mañanera, esencialmente con calumnias y ataques personales. Xóchitl ha sido nombrada casi 100 veces.
las 100 veces negativamente. Claudia Sheinbaum ha sido nombrada más de 320 veces positivamente. Pues claro que el presidente no solo ilegalmente interviene en las elecciones, sino genera una afectación o a mi persona, o a Loret, o a las ambientalistas, o al Centro Pro Derechos Humanos, a quien tú quieras. Y el problema es que eso se vuelva en un ejemplo que seguidores como Noroña quieren imitar. Eso, honestamente, no solo daña el término relación democrática, sino es un abuso de autoridad. En mi opinión, es un acto de cobardía. ¿Cómo haces una acusación de esa naturaleza? Sin prueba alguna. Me parece una irresponsabilidad, Erika. Ahora, en torno a los hechos, ¿qué es lo que nos representan? La situación en la que se vio Claudia Sheinbaum, el que se le haya detenido a su paso, el que se le hayan hecho estas manifestaciones de exigencia de seguridad, etcétera. ¿Qué es lo que nos están diciendo, senador? ¿Qué es lo que nos muestra de la realidad de este México? A mí me parece gravísimo que eso le haya pasado a Claudia Sheinbaum, como me parecería horrible que le pasara a cualquier persona. Tristemente, es un hecho cada vez más común. Déjame decir en lo particular y en lo general. En lo particular es muy triste, es muy frustrante y diría hasta motivo de grande enojo que Chiapas esté viviendo este proceso de descomposición tan acelerado. El fenómeno de Chiapas es de un nivel de violencia, de videos atroces de personas descuartizadas, de homicidios, de asesinos, de control territorial del narco, como no existía en Chiapas y que en tan poco tiempo se descompuso. Mira, yo todavía hace un par de años fui con mi familia a pasear el fin de año. Ya no lo haría. Las denuncias de este tipo de retenes son muy comunes. Pero en lo general te diría, tristemente, no es solo en Chiapas. Eso ha pasado en Guerrero, eso ha pasado en Michoacán, eso ha pasado en Zacatecas. Incluso hay denuncias de retenes, por ejemplo, de secuestro de migrantes en San Luis Potosí. Sí. Como si en San Luis Potosí hubiera una industria, que no hubiera, hay una industria de extorsión y secuestro de migrantes. Entre San Luis y Nuevo León hay toda una cantidad de filtros ilegales que lo que hacen es dedicarse a la extorsión. Eso está pasando en muchos lugares del país, Erika. En medio de esta situación, ¿cuál hubiera sido la respuesta deseada por parte de la autoridad, por parte del presidente? Que sí, primero, que se iban a investigar los hechos. Segundo, que se iban a tomar medidas para que no se repita. Tercero, generar condiciones de seguridad para candidatos y ciudadanos. Es decir, el hecho es altamente preocupante. Y por supuesto, a mí sí me genera, no me gusta que la haya vivido Claudia Sheinbaum, pero también me sorprende la naturalidad con la que reaccionó. Pareciera que ella supiera que eso iba a pasar. Pero, a ver, algo que mencionan las autoridades es, y lo quisieron hacer como norma, ¿no? Esto sucede en todas partes del país, ¿no? Que se detengan camionetas, de que se detengan automóviles privados, de cualquiera de las personas que pueden transitar en carreteras, cuando esta ha sido la camioneta de una candidata presidencial. Así como así se puede interceptar. Lo que no se puede normalizar es que la delincuencia sustituya a la autoridad. Hemos visto cualquier cantidad de testimonios donde están robando en las carreteras, donde la gente en algunos puntos del país te dice, mira, mejor no viajes de noche, mira, si vas a pasar, no te detengas ni al baño, ni a cargar gasolina, porque conozco gente que les robaron la camioneta y dejaron la familia en el piso. No podemos normalizar eso. Antes la Policía Federal te cubría todo eso. Ahora es común viajar y no ver a nadie. La Guardia Nacional, quién sabe dónde está. Ese tipo de prácticas, pues no las se pueden normalizar y no pueden decirnos, pues eso pasa. No debe pasar, punto. Finalmente, senador, ayer el presidente liga este tema de lo que sucedió con Claudia Sheinbaum y esta acusación que él ha hecho de que fue un montaje de Latinos, lo liga con un tema delicadísimo que es el asesinato de paramédicos en Guanajuato y la quema de ambulancias. Y se avienta ahí su chiste y dice, háblenle a los de Latinos ahí para que hagan un montaje. Y se ríe el presidente, se ríe en medio del asesinato de paramédicos voluntarios en Guanajuato que fueron a atender un llamado de auxilio, de la quema de ambulancias en donde pues se afecta a final de cuentas la atención que se pueda brindar en ese lugar. Pues ¿qué impresión te genera? ¿Qué te genera, senador? Me duele que el presidente, en lugar de encabezar la indignación, con este tipo de reacciones encabece la negación.
El presidente tendría que ser el primero en sumarse al dolor de las familias que perdían a estos chicos que de una manera extraordinaria contribuían a cuidar al prójimo. Perder las ambulancias es un hecho terrible. Esos son actos de terrorismo que nos lastiman a todos. El presidente tendría que encabezar la indignación, pero con una vehemencia para hacer saber que eso se va a castigar. Pero él tiende a minimizar estos hechos, a distraer o a generar cosas para que no tome la dimensión que necesita el asunto de seguridad, porque él cree que eso entonces es un mal desempeño para su gobierno. Me parece que se equivoca por todo lo alto, además profundamente ofensivo. Imagínate a las familias de estos muchachos. Claro. O sea, yo no quiero ni pensarlo, ¿ah? Y no es la primera vez. Lo primero que se requiere es sensibilidad y solidaridad para con las víctimas. Lo segundo es encabezar la indignación. Y tercero es ofrecer la justicia y la no repetición. Pero el presidente está hoy en la administración que tiene el mayor número de homicidios violentos de la historia. Y todavía cree que la cosa está tranquila y no pasa nada. ¿Quién sabe dónde vive el presidente? En este sentido, ¿le está importando más al presidente, le está pesando más el interés de generar la continuidad de su proyecto de la 4T que la realidad de este país, que los muertos de este país? El presidente conduce el gobierno con base en un programa de televisión, con base en un show. Y la prioridad es convertirse en jefe de campaña. Es el principal promotor, ilegalmente, por cierto, de la campaña de Sheinbaum y de su partido. Él no debería estar promoviendo a nadie en su partido. Él es el presidente de todos. Él debería estar por encima de eso. Él debería gobernar, no dedicarse a hacer este tipo de cosas. Él es un jefe de Estado. Lástima grande que se ha convertido en un pequeño jefe de campaña. Y por eso hace tanto daño. Él se preocupa por cómo va a quedar en la historia. Esa es su obsesión. Pero no debe preocuparse por la historia. Tiene que preocuparse por el hoy a hoy. A una familia que le mataron a su hijo cuando fue a ayudar en un sistema voluntario de socorro. Eso es lo que el presidente tendría que estar haciendo. El negar constantemente la realidad, el decir que tienen otros datos, el decir que tienen otros diagnósticos, el oponerse pues a ver lo que se está mostrando y que son datos además generalmente del gobierno federal, pues ¿qué nos demuestra? ¿Es este intento de ceguera, de pues no reconocer lo que está pasando en este país? No solo no reconocer, es distraer y es intentar, en muchas ocasiones con éxito, una narrativa que trate de hacer saber que la gente está feliz. Y este ánimo es buscar el apoyo en todo tiempo. El presidente se mantiene en un estado de campaña permanente, pero lo distrae de sus acciones de gobierno. Los temas principalísimos tienen que ver con los problemas de la gente. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la salud? ¿Cómo le hacen las familias para que sus hijos tengan educación? En mi opinión, esos son los temas principales. Las principales necesidades de las personas de este país. Para eso quiere uno gobierno, para que le resuelva las cosas. Pero no hay medicinas, no hay seguridad, la educación no está mejor y otros temas que no están siendo atendidos. ¿Cómo le hago para que eso no tenga un costo en la balanza de mi gobierno? Pues hago una mañanera que distraiga y que genere estas cosas y en lugar de tener causas, hay culpables. Sea Latinos, sea el Grupo Pro de Derechos Humanos, sean las feministas, sea quien sea, esencialmente la narrativa de López Obrador, que es un ejemplo de narrativa populista, es la construcción de malos. Siempre hay malos. Es un cuento, ¿no? Es un cuento déjame decirlo así, no lo quiero ofender, pero es un cuentacuentos con historias fantásticas donde hay buenos y malos. En esta historia, el malo fue Latinos. Por el amor de Dios, es profundamente irresponsable. Senador, pues yo te agradezco mucho que nos permites platicar contigo y va a ser muy interesante ver cómo se sigue dando la dinámica en esta representación ante el Instituto Nacional Electoral, pero también cómo se sigue dando la dinámica en medio de este proceso electoral. Esperemos que no se sigan sumando las víctimas, los muertos, los asesinatos, los amenazados, etcétera, sino que veamos un ejercicio mucho más democrático y una mayor seguridad para la población. Te agradezco mucho, senador. Muchas gracias y literalmente eso esperemos y eso queremos. Gracias, Erika. Gracias, Jonathan. Un abrazo. Buenos días. Emilio Álvarez y Casa, senador, platicando con nosotros. Por cierto, justamente ayer en la mañanera estuvo Zoé Robledo.